Nos acompaña el doctor Renato Acuña del Cor, presidente de Dole Fresh Fruit International, con la conferencia Presente y Futuro del Negocio Bananero. El doctor Renato cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria bananera y agroexportadora, desarrollando una destacada trayectoria en países como Colombia, Ecuador, Perú, Honduras y Costa Rica. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos directivos y ejecutivos en áreas financieras, operacionales y comerciales. Adelante, doctor Renato. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias a SMAMA por la invitación. Es un honor haber sido considerado y para mí siempre es muy grato venir a esta ciudad. Tuve oportunidad de vivir aquí por 8 años, donde vivimos cosas muy intensas. Recién empezaba el negocio bananero. Para que tengan una idea, con la gerencia de acá de Tecbaco, el trabajo era para instalar riego porque se regaba por inundación, a trabajar en los paquetes de prácticas agrícolas, consecuentes con nuestro ADN de responsabilidad social. Se creó una fundación y empezamos por darle agua potable a todas las comunidades. Hicimos una gestión muy interesante. También vivimos años muy duros de la época de la violencia, de los que uno quisiera olvidar. Sí me preocupa que después de tantos años resulta que yo empecé a hacer negocios con los padres y abuelos de los nuevos bananeros que veo por acá. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Si me pongo a echar cuentos entre bananeros, necesito varios días y tengo que respetar los tiempos. Lo que sí quiero decirles, nada más por un detalle para que entiendan la importancia que tiene Santa Marta para mí, es que me hicieron el inmeridísimo honor de declararme ciudadano honorario cuando estuve por acá. Y me dieron las llaves de la ciudad. La verdad que es la distinción más importante que he tenido en mi larga trayectoria. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver si logro cubrir algunos de los temas de interés o si los termino de confundir. Son muchas las cosas que están pasando en la industria, como siempre. Esto tal cual, que yo le digo el graffiti. Esto lo hemos ido actualizando y lo presento en el Board of Directors de Dole PLC. Valga decir que nosotros, la división de frutas frescas, mi división maneja más o menos $3,000 millones de ventas al año, y en banano 165, 170 millones de cajas, que incluye hasta la fruta de Canarias. Entonces, el banano para nosotros es extraordinariamente importante. Después de la pandemia, salió la raza 4 y ha habido distintos eventos. En la pandemia vinieron los lockdowns, vinieron huracanes en Honduras, declaramos fuerza mayor en Estados Unidos, la crisis de contenedores, que fue un desastre total y absoluto, la guerra de Ucrania, se colapsó el euro, los costos se dispararon de todos los insumos críticos y así hemos seguido a través del tiempo. Tengo que respetar la restricción que se me ha dado por consideración a los demás. Voy a tratar de ir rápidamente, pero todo esto lo que ilustra es que el negocio, ahora salió la raza 4 en Ecuador, había salido antes en Perú, y aquí estamos. Y yo lo que quisiera destacar es que seguimos aquí y veo a las nuevas generaciones seguir acá, y eso lo veo en los distintos países, y eso habla muy bien del negocio y de lo más importante, los actores del negocio. Yo creo que el cultivo mismo desarrolla una fortaleza y una resiliencia impresionantes. Esto, de un momento a otro, con todo el acontecer, porque esto afecta al mundo, los CEOs en las conferencias que hacen ante la bolsa de valores, etcétera, han empezado a usar más y más las palabras incertidumbre, volatilidad, complejidad, porque la verdad es que con todo lo que está pasando en el mundo y los impactos que eso tiene, estamos viviendo en un mundo particularmente complejo. El banano, por definición, yo siempre he dicho que es un deporte extremo. ¿Por qué?
porque tenemos demasiados riesgos. Nuestra ecuación, tenemos el riesgo agrícola, tenemos el riesgo fiscal, porque nos ponen impuestos en un lugar y en otro, tenemos que manejamos miles de trabajadores, tenemos problemas monetarios, tenemos problemas de seguridad, es un producto fresco, no lo podemos almacenar, tenemos que venderlo inmediatamente o cortarlo inmediatamente y empacarlo. O sea, es de todas. Yo no sé si precisamente por eso yo prevengo a los jóvenes que crea adicción. Una vez que uno se metió en el mundo bananero, ya no hay cómo salir de él. Yo no sé si es para bien o para mal, a veces yo quisiera haber encontrado algo un poco menos difícil, pero la verdad es que, como estoy seguro de ustedes, tengo una enorme pasión por el negocio y he disfrutado muchísimo mi carrera. A ver, tenemos una presión enorme que se ha venido acumulando a través del tiempo y es todos en la cadena. Todos, porque en el mundo bananero tenía un sistema de comunicación extraordinaria desde antes de que existiera el Internet. O sea, nosotros estábamos en el edificio de los bancos cuando yo primero vine aquí, ahí al frente del mar. Y había noticias en el mundo bananero, y si no, yo iba a lustrarme los zapatos, y el tipo que me lustraba los zapatos me ponía al día de lo que estaba pasando en todos los países bananeros. Así ha funcionado el mundo bananero siempre. Tiene una manera de comunicarse extraordinaria. Yo no sé ni cómo, pero lo que quiero decir es que la reducción de hectáreas en Costa Rica no es un hecho aislado. Hay presiones y me temo que no va a ser el final en todas partes del mundo porque el impacto en los márgenes del negocio son demasiados. Aquí tenemos 11 áreas de presión simultáneas. No voy a extenderme mucho, voy a cubrir algunos de los aspectos medulares que están afectando el negocio hoy. La raza 4, Sigatoka, cada vez más violenta, el moco, el clima, la señora que hizo la presentación muy interesante, por cierto, del Fair Trade, habló de los temas de clima, son una realidad. Los insumos a raíz de la guerra y el aumento del costo del petróleo, todo lo hemos vivido. Eso aumenta además el costo de los fletes marítimos por el bunker, tipo de cambio, especialmente el colón en Costa Rica y el peso colombiano, la seguridad. Vivimos distintas épocas de inseguridad y el asunto a veces es más complejo en un país que en otro. Pero hoy la presión más grande está por la presión de contaminar la carga. El banano es un puente, una plataforma para llegar a los mercados. Y eso, como explicó también el señor que hizo la presentación de puertos, le mete capas de costo al negocio. Las regulaciones, los aranceles, el señor Trump nos tuvo ahí de un ala porque se establece primero un arancel general del 10%. Bueno, era menos malo que aranceles diferenciados entre países. Pero entonces hay que ir donde los clientes y tratar de trasladar ese costo que en este negocio representaba muchísimo dinero. Después cambió y recargó la mano a Costa Rica y recargó la mano a Ecuador. Otra vez ir a negociar, pero finalmente los esfuerzos de Lowen pues logramos equiparar y estamos afortunadamente por lo pronto en arancel cero. Pero igual hay regulaciones en emisiones, en carbono neutralidad, o sea, las regulaciones siguen impactándonos de forma muy importante. Los precios minoristas, o sea, el consumidor final están anclados, la mano de obra, no tengo que decirles, y todo esto habla de que la sostenibilidad es todo un reto. Raza 4. Bueno, yo he expresado muchas veces que la industria ganadera latinoamericana fue afortunada de que la raza 4 llegara a la finca de los señores Cadavid en La Guajira. Porque ellos, siendo los responsables que son como productores, han hecho un trabajo de contención enorme a un costo astronómico y ha ayudado mucho a contener la enfermedad. Pero ya hoy la tenemos en Ecuador y es todo un desafío. El asunto con la raza 4 no es si va a venir, es cuándo. Sigatoka es un tema que se está haciendo cada vez más difícil porque va presentando resistencia y cuando uno se va a la caja de herramientas a ver cómo se defiende, cada vez hay menos. Entonces es todo un tema. En algunos países ya hablamos de 70 ciclos, cosas por el estilo. Y el moco,
ha regresado. Cuando yo estuve en Santa Marta tuvimos unas infecciones de moco terrible, pero en aquella época poníamos unas tienditas de campaña con bromuro y esa vaina mataba todo y era muy efectiva. Hoy las herramientas son muchísimo menores. Esto es una vista de la finca ecuatoriana afectada por Raza 4. Que está, y si ustedes ven el barrio, es territorio bananero. Y hubo una inundación, y todos sabemos que en las inundaciones esto corre. Esto es un reto enorme que tiene el negocio. Y la verdad es que, sí, yo sé que igual los señores que han hecho un trabajo espectacular tratando de seguir trabajando esas áreas, pero el costo de eso comercialmente no es sostenible. La respuesta está en nuevas variedades. Chiquita, bueno, ha anunciado que tiene una vaina con Yellowway One. Nosotros anunciamos ahora en Acorbat que tenemos ya desarrollado convencionalmente, sí, tenemos una variedad que está lista, y de hecho tenemos varias, y tenemos otras variedades con Eco Yellow que hemos desarrollado, no convencionales, sino con tecnología CRISP, pero ya hay alternativas. El tema es, bueno, y en Queensland, Cut tiene un Cavendish modificado que también es respuesta. El asunto es que no basta con la variedad, hay que probarla. Hemos hecho pruebas aquí en áreas infectadas, a ver si se sostiene, porque lo que se hace primero es que se inocula a nivel de invernadero y después se lleva al campo. Pero después, bueno, ¿y cuál es el paquete agronómico? ¿Y cuántas cajas por hectárea me va a dar? ¿Y cómo va a tocar a tomar el viaje al mercado? ¿Y cómo va a madurar? ¿Y cómo está la palatabilidad con los clientes? O sea, estamos en eso. Justo ahora, en 2 semanas, tenemos una prueba de palatabilidad con unos clientes del mercado encabezados por Walmart, ya de la nueva variedad que confiamos en que es muy promisoria. Y de hecho tenemos unos cruces con Gros Michel, que rescatamos el Gros Michel, muy importantes. Ahora, el tema además es que replantar no es inmediato y necesita plata. Y no sé, en América Latina hay algo como 400,000 hectáreas de banano. Vamos a decir que yo tengo los recursos. Nosotros tenemos en fincas propias de banano como 15,000 hectáreas, pero no podríamos reemplazarlas aún teniendo el dinero. Primero, ¿dónde se encuentra el material? ¿Cómo se prepara la tierra? ¿Cómo se hace eso? ¿De dónde sale el dinero para financiar eso? Y además no podemos dejar de ir al mercado. Entonces, sea lo que sea, va a ser gradual. Y el costo, la inversión necesaria de eso va a ser un costo muy importante. Para entonces los precios del mercado debieran de poder justificarlo, pero es un reto. El cambio climático, esto lo mencionó también la señora Marique creo, ¿no? Que el clima impacta plagas y dispara plagas. Y además tenemos los temas de que las altísimas temperaturas, ella lo dijo claramente, que se paraliza la planta. Sí, la planta se congela, efectivamente, y aquí lo sabemos. Y dice, bueno, aquí pusimos, cuando hicimos esto, que estamos bajo la amenaza de un super niño. Bueno, la única realidad es que no es amenaza, es una realidad. Ya acá hay temperaturas muy altas y hay expresiones del niño en toda América Latina. El anterior super niño, de verdad, yo salí de Santa Marta en el 96, llegué a Ecuador en el 97. En el Ecuador ese año entonces rompió el récord de producción. Porque la temporada alta de Ecuador es las primeras 20 semanas del año. ¿Y por qué? Porque es cuando hay lluvia. Entonces ahí mejoran los ratios, los pesos, todos los indicadores. Ya después baja. Como llovió seguido, entonces la producción no bajó nunca.
Curiosamente, hacia el año siguiente, cuando se pegó con la nueva temporada de lluvia, ya hizo mucho daño a las plantaciones. Pero si este super niño, ¿verdad? Porque dependiendo de con uno quien hable, pero la palabra super, ese primer nombre es como muy incómodo, francamente, y es motivo de profunda preocupación para todos nosotros. Porque quien dice que va a ser el hijo de Godzilla, o sea, no sabemos, pero lo único cierto es que es un tema que tendremos que monitorear porque impacta de distintas maneras a todos los países bananeros y va a tener una consecuencia. Bueno, estas son cosas que... Los costos del insumo al alza, bueno, allá tenemos la urea es el que más está subiendo. Si uno miran de enero 25, que es donde dice Han 26, perdón, vemos que el costo de la urea está disparado. Hay lugares donde inclusive se habla de problema para acceder al fertilizante, para encontrarlo. Y los fertilizantes en general, pues tenemos un aumento de costos importante. Hay un asunto, la verdad es que no lo habíamos puesto en perspectiva. Aquí tenemos a Colombia, que desde el 22, arriba tenemos Ecuador, el aumento del costo de la mano de obra de Colombia es absolutamente impresionante en términos de dólares. Eso es exponencial, es absolutamente insostenible. Y adicionalmente, redujeron la jornada laboral, ¿verdad? El número de horas por semana. Caramba, qué difícil nos la ponen a ratos, ¿no? Y la mano de obra, como dijo la misma señora Marique, pesa. Ella hablaba de la mitad del costo de la caja. Bueno, hoy en día puede que más. Y Costa Rica, que históricamente siempre ha sido un país en mano de obra terriblemente costoso. Esto, el costo del bunker, los $525 por tonelada métrica, este es el de los barcos, era al 27 de febrero. Bueno, a mediados de marzo ya en 1120. Es tanto que en los negocios con las navieras, ellos trimestralmente, hay una vaina que se llama el bunker hedge, que te ajustan el costo del combustible para adelante. Pero nos metieron unos recargos anticipadamente porque los costos eran muy grandes, porque además esto se complica con todo el enredo que ha habido con los contenedores, especialmente los refrigerados, que están en el lugar equivocado del mundo, entonces no llegan, entonces hay unos trastornos de orden logístico similares a los que vivimos durante la pandemia y que están impactando gravemente el negocio. La otra cosa es que cuando uno se acerca al área ECA, que es, digamos, en California, las últimas millas tiene que cambiar de combustible a un combustible donde la presencia de sulfuro es prácticamente inexistente. La diferencia entre esos dos combustibles siempre ha sido como de $200. Hoy en día esa diferencia se ha ido a 600, 800 y eso implica a nivel global $395 millones por día. Es un tema muy delicado. Y nosotros tuvimos una reunión del senior management de la compañía hace 3 semanas en Madrid. Entonces decían, bueno, ¿y cuál es el impacto de la guerra? Y entonces mi única respuesta es, dígame cuándo termine y yo lo calculo. Pero el asunto es que todos hemos visto que todas las semanas anuncian que la guerra se acabó. Y de hecho, bueno, digamos que ya no se están bombardeando, pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Entonces, mientras siga cerrado, el impacto lo tenemos. Y después uno dice, bueno, lógicamente va a venir un alivio en los costos de los fertilizantes, de los plásticos, el flete terrestre por los costos del diésel y la gasolina y todo lo demás. Pero hay unos costos que no se van. Les voy a poner un ejemplo, para mí el más claro. ¿Cómo se fijan los salarios mínimos en todos los países donde operamos? Basado en la inflación. La inflación necesariamente sube cuando sube el precio del petróleo, eso no hay tutía, o sea, eso es así porque es así. Entonces, en el próximo aumento de salarios mínimos en toda América Latina nos van a impactar con un aumento de costos que está fundamentado en inflación por demás, o sea, que va a ser una realidad. Entonces, y ese costo se queda, o sea, independientemente de que se abre Hormuz, además no se ha abierto todavía el Mar Rojo, y siguen las navieras con problemas y dando toda la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza, como explicó el señor que hizo la presentación de puertos, para que vean que pongo atención.
Bueno, la verdad es que nos impacta en todo, ¿no? Nuestros costos, en los barcos, en los fletes marítimos, en el transporte terrestre, en origen y en destino. En el mercado hay que distribuir la fruta. La energía, porque impacta los costos de energía en todas partes. Entonces, y bueno, lo que estamos hablando de la inflación y los salarios mínimos. En Costa Rica la presión cambiaria es feroz. Y los costos de seguridad, lo que hablábamos, la contaminación de carga. Algunos de ustedes deben haber corrido la noticia. En el año 2000, estando yo en Ecuador, hicimos un puerto, construimos un puerto del que nos estábamos muy orgullosos, pero salimos del puerto, lo vendimos recién, porque manejar el tema de seguridad del puerto es un desquicio. Y los costos, seguimos metiendo cámaras, seguimos ya los candados que se ponen en los contenedores son satelitales. O sea, la presión de la contaminación de carga es terrible y seguimos sumando. Hay impuestos ocultos. La seguridad, no solo por contaminación de carga, sino para que ustedes y todos podamos ir en todos los países, el país más serio hoy es Ecuador, a las fincas y administrar y hacer presencia, pues debe ser responsabilidad del Estado, pero lamentablemente, como sabemos, pues no es como debiese ser. Esto es el caso de Costa Rica, una locura, mucho más grave que lo de Colombia. Este es el caso de Colombia, nada que ustedes no sepan. La logística es un desastre, por eso es que el precio spot, y estoy seguro que ustedes todos saben, se colapsó en Ecuador. Nosotros, digamos, exportamos 45 millones de cada, más o menos, del Ecuador. Entonces uno viene y dice, vean, yo necesito que me entreguen 90 contenedores por día, del lunes a viernes. El primer día no entregan porque no han bajado los barcos o porque están en Puerto Bolívar o están atravesados. El segundo día te entregan 30, etc. Empezamos a usar los contenedores nuestros, entonces cuando ya llegan los contenedores hay que hacer transbordo, impacta la calidad. Logísticamente en el mundo se volvió una pesadilla. No hay suficientes equipos. Y estos trastornos los vivimos cuando el COVID se van a demorar en normalizarse. Aparte, y eso también lo dijo el señor de los puertos, las terminales portuarias están colapsadas. Y eso es cierto en América Latina, es cierto en Europa, y eso hace muy difícil, porque hay que darle vuelta a la carga más rápido. Y además ahora tenemos un problema. Antes, si nosotros teníamos un problema, digamos, en Santa Marta, que el puerto ha mejorado, todavía tiene oportunidades de mejora importantes, uno aceleraba los barcos y se metía a toda velocidad. Ya no se puede hacer eso, porque quemas más combustible y entonces te metes un problema por las emisiones y entonces estás violentando nuevas regulaciones en emisiones. Entonces, es todo un cuento. Y además, de los plaguicidas, todos sabemos que exportar a Europa, especialmente el norte, es cada vez más exigente. Los aranceles ya hablamos. Y la detección de residuos en Europa la han llevado a un extremo donde esencialmente están diciendo no aplique. Y por otro lado, y esto acá, también la señora Mary que presentó algo para el Reino Unido que igual traemos, pero aquí la película es que el precio al consumidor final en Estados Unidos se ha duplicado en 45 años. Entonces, la línea aquí del 80, la más bajita, tristemente es el banano, y la manzana es la roja, arriba, donde hoy nos supera notablemente en el precio, y eso que lo tienen ahí a la vuelta, ¿no? La otra línea verde es si se nos hubiese ajustado por inflación. Los precios promedio en Estados Unidos, tal como dice ahí, solo ha subido 30 centavos por libra en 46 años. Es grave. Y cuando uno se sienta con los clientes y uno dice, vean, 5 centavos por libra, ¿ok? No suena mucho. La compra promedio son 3 libras por semana, 15 centavos de dólar.
pero 5 centavos son $2 por caja. O sea, en este negocio es todo el oro del mundo, o sea, nos cambiaría la vida y el caminado. Pero los supermercados tienen esta idea de que el banano arrastra clientes a sus tiendas y no quieren subir el precio porque dicen que el banano, la leche, el pan, los huevos, esos productos, el pollo jala y que si suben entonces la gente se corre. Entonces es todo un desafío el tema precios. Aquí están, bueno, comparado con el precio spot de Ecuador, que el año entrante se disparó, como vemos, de hecho desde el 20 al 25, y de ahí exportar a Estados Unidos con esos precios spot sería absolutamente imposible porque ahí falta el flete y los materiales de empaque. El Reino Unido, esto es lo que presentó Marica, solo que nosotros estamos incluyendo, me parece, un poco más de años, pero esencialmente los precios al consumidor final se mantienen. Y aquí está, ella igualmente presentó la comparación con bananos, donde 2.8 veces. Y bueno, no, como si los retos no fueran pocos, lo que ya hablamos del tema laboral, todos queremos dar mejores condiciones, pero al mismo tiempo la mano de obra es cada vez más escasa, en todas partes, especialmente la mano de obra de calidad. Las nuevas generaciones no quieren trabajar en el campo. Esas son realidades y que nos ponen la tarea más difícil por el cambio generacional. Y la sostenibilidad, pues por todos los temas que tenemos en materia de regulaciones y de los costos de los insumos. Entonces, uno dice, bueno, y después de este panorama tan poco halagüeño, y lamento venir y presentar estas cosas, como uno en banano o es optimista y positivo o se dedica a otra cosa, yo tengo que terminar diciéndoles que tienen todos ustedes mi más profundo respeto y admiración por la resiliencia que tenemos todos como industria y que seguimos aquí de pie y que vamos a seguir en la pelea. Yo, de veras que, es que cuando uno pone las cosas en contexto y cuando echa un poco para atrás, como que da una idea del inmenso trabajo que se ha hecho. Y eso es algo que, por lo menos en lo que pueda tocar, yo reconozco con una enorme y profunda admiración para con todos los que estamos en este negocio. Hablemos un poco de datos. Ok. Aquí partimos las fuentes, Centroamérica, ¿no? Guatemala, Honduras, Costa Rica, y el sur del continente, Ecuador y Colombia. Esencialmente hablamos de 756 millones de cajas, ese es el volumen de América Latina, de los cuales 290 son en Centroamérica y 466 en Ecuador. Bueno, 342 en Ecuador y 116 en Colombia. Y tenemos acá cuánto de lo que va al mercado americano lo controlan las compañías más grandes, le hace Dow, Chiquita, Del Monte y Fabs. El 70%. Ok, si hacemos ese mismo análisis, ese número, perdón, de lo que va a Norteamérica es un 62, a la Unión Europea es un 34 de lo que sale de Centroamérica. Pero cuando nos vamos al sur, entonces tenemos que en el mercado americano van 225 millones de cajas, porque Colombia es fundamentalmente una fuente europea, y Ecuador va para todo el mundo. Tan va para todo el mundo que si ustedes ven en Ecuador está Norteamérica, Europa y non-Europe, ¿verdad? Es que es los otros mercados en la última columna. Entonces, hay una diferencia muy grande por quién tiene los flujos de comercialización hacia los distintos mercados. Y esto ilustra que no toda la fruta de todos los países debe por naturaleza ir a todos los mercados. Hay mercados que son exclusivos del Ecuador. El mercado de Rusia, el mercado del Medio Oriente, del Lejano Oriente. Centroamérica es fundamentalmente Estados Unidos por la presencia de las multinacionales. Colombia un poco repartido.
pero estas son condiciones claras del negocio. Este gráfico es muy importante. Si ustedes miran del 2020 a hoy, en realidad la industria bananera latinoamericana ha bajado de 800 millones de casas a 768, que es lo que se estima este año. Si se hubiera aplicado la tasa de crecimiento compuesta que tuvimos del 2015 al 2020, la industria estaría en 952 millones de cajas. Y sería una situación extremadamente grave, yo no sé dónde colocaríamos esa fruta. Si uno excluye Ecuador, que es la línea naranja, ven que esa línea es plana. Ni Guatemala, ni Costa Rica, ni Colombia, no hablemos de Panamá, que vino menos, pero ahí está don Rodrigo Banucci, le pueden preguntar cómo va la vaina en Panamá. El único crecimiento ha sido Ecuador, porque Costa Rica, Colombia y y Guatemala han estado ahí 105, 110, 115 millones de cajas. El año pasado Colombia fue muy bueno. Sí, fue muy bueno, pero si uno agarra la perspectiva de varios años, el volumen ahí no se mueve, está plano. Y eventualmente, pues eso debe despertar en los mercados porque afortunadamente el banano se vende siempre. Haya guerra, no haya guerra. ¿Y saben por qué? Tristemente, porque es muy barato. Yo siempre digo que el banano es a prueba de recesión, porque la gente puede comer banano en las situaciones más extremas. Pero sí quiero señalar que la industria no está creciendo. Algunas perspectivas por país. Bueno, Ecuador, que es la ballena en la laguna, ha tenido el impacto más severo de todo lo que está pasando porque es el que vende en el Medio Oriente. Bueno, aparte de Filipinas, pero el gran jugador es Ecuador. Entonces, al no poder salir la fruta, de ahí entra en un tema enorme. Además, los problemas logísticos en Ecuador han sido mucho más graves que en los otros países y tenemos que la inseguridad en Colombia, en Ecuador, se ha deteriorado muchísimo. Es el país donde la situación más extrema y más delicada. El gobierno ha hecho esfuerzos muy importantes, ha habido toques de queda, pero el toque de queda en materia logística es, cuando no se pueden transportar los contenedores de noche, es un trastorno enorme para una industria que exporta esos niveles de volumen. La fruta que no está pudiendo exportar al Medio Oriente y al Lejano Oriente, pues está yendo a Europa y está impactando precios en Europa. Entonces, Ecuador tiene sus problemas y sus limitaciones y que está enfrentando con la fortaleza de los bananeros en el mundo. Costa Rica, yo diría que tristemente mi país es donde la situación es más grave. No ha crecido y no puede crecer. O sea, los números no dan. Y no pareciera que vaya a haber nada que vaya a mejorar esa condición hacia adelante. Yo creo que sí tiene un serio riesgo de que su importancia relativa en el mundo bananero vaya disminuyendo. Colombia, creo que es difícil justificar crecimiento, de nuevo un excelente 25, pero la presión del peso, la mano de obra, hay temas que hay todo un desafío y eso que yo he visto, la mejora en el negocio, en la administración del negocio, la gestión de los productores, los niveles de productividad que tienen hoy, mis respetos. Guatemala, de un momento a otro Guatemala era el furor, pero ya no ha crecido en 10 años. En parte también porque los precios de la palma y de la caña de azúcar y todo eso han estado bien, pero Guatemala ya no creció más. Tiene serias limitaciones de capacidad portuaria para crecer más. Honduras se recuperó, es un jugador comparativamente de mucho menor importancia, pero no se ve como que en los países vaya a haber crecimiento. Y uno dice, bueno, ¿y qué mal? Bueno, no necesariamente qué mal. Yo creo que en la medida en que el crecimiento se contenga, va a haber una respuesta en los precios del mercado.
Sí, porque todos queremos más valor. Ahí oye la señora María que dice que queremos más valor. Claro que queremos más valor. Pero como yo soy un convencido de que la sostenibilidad del banano está seriamente amenazada y que no se realiza en su verdadera dimensión, cuando el mercado empiece a preguntar, ¿pero vos vas a ser capaz de garantizarme el suministro? ¿Y me vas a asegurar? Y la conversación es distinta. Y no hay más gente ofreciendo fruta a precios absurdos. En ese momento creo que veremos correcciones importantes. Bueno, el precio spot del Ecuador, de nuevo, eso es a la semana 20. Si ustedes ven, del 22 subió de 4.08 a 7.90, 8.63, y el año 25, que fue una locura, $10.12. Yo me acuerdo en Madrid, ahí en la feria, eso había trascendido mucho. Todos los productores iban con una pancarta, $10 mínimo, ¿no? Se aprendieron la canción todo muy bien, todos los países, porque era una realidad del mercado. Bueno, lamentablemente todo lo que está pasando ha impactado el negocio de forma significativa. Hoy, de hecho, las últimas 2 semanas ha estado entre 6 y 6.50, y hay fruta que inclusive se está quedando. Veamos los mercados. Norteamérica es un mercado maduro hace muchísimos años, todo el mundo protege Norteamérica, los que estamos ahí. Y de nuevo los supermercados es el producto de más alta rotación y que más genera en la sección de frescos. Y claro, el margen, en Estados Unidos los márgenes no son muy altos para el supermercado, pero cuando le das vuelta 52 veces al año la inversión que tenés en inventario, sí es muy atractivo. Y en Estados Unidos es calidad de servicio. Obviamente que el 90% del mercado pues, está en manos de las multinacionales, es un mercado que tiene esas características. En Europa, características muy diferentes entre norte, sur y este. Está creciendo un poco y especialmente en Europa del Este va a haber mayores oportunidades de crecimiento conforme la capacidad económica de esos países mejore. Los precios en euros están estables. A veces eso significa que en dólares nos va bien o nos va mal. En este momento nos está yendo bien. Las exigencias de responsabilidad de Europa es un reto enorme. Eso es todo un cuento. Santa Marta se ha caracterizado por asumir, incluido Fair Trade y bueno, el WWF Panda, esa es la certificación más exigente del mundo. Acá, una actitud muy samaria, aquí le entran a todo y todo lo hacen bien. Es realmente impresionante, pero el nivel de exigencias es una presión feroz. En el sur, igual, el consumo per cápita sigue aumentando. El sur es un poco más parecido a Estados Unidos. Deme la calidad, deme el servicio. Además, vendemos en amarillo la mayoría, y en el amarillo tenemos un premio que podemos manejar. Los otros mercados de Rusia, un mercado clave para Ecuador, está enredado. Por razones obvias, los precios de Rusia se colapsaron, pero es un mercado que se come 50, 60 millones de casas al año. En el Medio Oriente, el jugador más grande es Irán. Y de ahí es un mercado que esencialmente hubo que borrarlo. En China, de nuevo, esos son mercados ecuatorianos. Curiosamente, en banano orgánico, México es un competidor formidable en el mercado de la China, porque tiene un servicio directo de 20 días, hasta menos. Entonces, porque hablábamos de mercados, bueno, ¿a qué mercado se puede acceder? Bueno, vean los servicios que hay en los puertos de Colombia, vean a dónde van y eso define. Y antes, cuando yo empecé en el negocio, en la era palozoica, el negocio era diferente. Entonces uno decía, hombre, queremos meter un nuevo servicio en Colombia, en Santa Marta, para llevar fruta al norte de Europa. Ibas y había ventanas disponibles. Entonces, ok, vamos a venir estos días a fijo, tal hora, tal. Hoy en día están saturados. Entonces, la capacidad de crecimiento del banano en general está muy limitada.
Básicamente aquí tenemos el área oscura, son los volúmenes de ventas del año entrante, perdón, de este año, los del año pasado, y vemos ahí que tristemente la línea punteadita esa roja, yo creo que Nelson Montoya, que es el presidente de Norteamérica, me la pintó así como pálida y triste porque los precios van a la baja. Y lo mismo sucede, en el caso del el orgánico se ha sostenido y la demanda por orgánico se ha sostenido afortunadamente en el mercado americano. Y estos son ejemplos. Esto es en el caso de la Unión Europea, ya excluido el Reino Unido, ¿verdad? Por el Brexit, hubo una respuesta en consumo después de años que se quedó ahí en ese nivel de toneladas. En Italia está aumentando el consumo, se está moviendo, afortunadamente. Esto es Alemania. En el primer trimestre, una respuesta en volumen y modesta en precio, pero ayuda, porque todo ayuda. Entonces uno dice, bueno, la industria, después de que se abre Hormuz, bueno, vamos a ver cuándo se abre y en cuánto tiempo se normaliza todo el tránsito logístico y todo lo demás y empiezan a bajar los bienes de los insumos. Eso va a demorar, pero hoy, lamentablemente hoy es una realidad. Las respuestas a enfermedad y clima, sería bueno una respuesta coordinada en investigación y desarrollo y con las nuevas variedades y demás. Vamos a ver, creo que no ha crecido lo suficiente el problema para crear así el que reaccionen los gobiernos y las industrias. El punto fundamental es que el banano es una fruta extremadamente valiosa para todos, y no es solo por los cientos de miles de familias que viven de esto. Yo me pongo a pensar en los 1.000 trabajadores que despidió Del Monte. Están en área rural. Las competencias de esos trabajadores no pueden ir a trabajar en el boom de las zonas francas de Costa Rica, no tienen las competencias ni la educación para eso. En las áreas rurales es donde está el desempleo, es donde está la presión del narcotráfico. Es una tragedia real, porque nosotros en banano, en todas partes, pagamos todas las semanas, es un cultivo de todas las semanas. Y además pagamos mejor que todo lo que ofrece la agricultura. La importancia es enorme, no hablemos de para los productores, pero además es de enorme importancia para el mercado, porque es la fruta de mayor consumo per cápita en el mundo desde antes de que yo empezara, imagínense, o sea, demasiados años. Y es un producto que tienen que valorar. Entonces, el asunto es que seguimos aquí. Y foros como este, yo creo que ayuda. Y hay que seguir llevando las cosas al mercado, la voz de qué es lo que está pasando. De nuevo, lo más destacable es que estamos y seguimos aquí. Y en la inauguración, José dijo que se nos venían unos vientos adversos y que iba a decidirse un temple adicional. Eso es cierto. Eso nos toca. Y quisiera no haber dejado más preguntas que respuestas, pero lo único que puedo es compartir honestamente la realidad como yo la veo y créanme que nos dedicamos todos los días a ver, y yo siempre he dicho que he comprado muchísimas de estas bolas de cristal para leer el futuro. Hay unas ya con inteligencia artificial, ninguna funciona. No he terminado de hacer la proyección y pasa algo. Lo digo un poco jocoso, pero es cierto, es de muy difícil predicción el negocio. Y regresan lo que dicen los CEOs, o sea, hay mucha volatilidad e incertidumbre y va a seguir habiendo un rato. ¿Qué podemos hacer a nivel de productores? Darle al mercado de forma consistente los volúmenes y la calidad y seguir reinventándonos y ver cómo podemos hacer más y mejor.
lo que ya dije de que se van a dar cuenta de la importancia de este negocio y algo va a pasar. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué creo que los bananeros van a salir adelante? Porque los bananeros han sido puestos a prueba y forjados al calor de situaciones extremas. Y lo han superado. Cuando yo estuve aquí, tuvimos un ataque de moco feroz. Tuvimos Gert, con 2 años de por medio, cuando íbamos a cosechar lo que se había logrado recuperar, vino y pegó de nuevo el viento. Las presiones de inseguridad era una cosa feroz, tristemente me correspondió, perdimos colaboradores, gente muy cercana, productores, hijos de productores, y la gente siguió con una tenacidad enorme. Yo conozco muy bien el carácter y el temple del bananero en general. Yo a los países yo no voy a trabajar, yo vine a vivir, igual que fui a Ecuador, y a vivir las cosas que ofrece el país. Y me precio de tener grandes amigos en todas partes y en Santa Marta muy en particular. Estando yo en Ecuador, Colombia me seguía reportando a mí. Me llamaron a las, 12 de la noche, que se habían tomado las oficinas ahí de Tecbaco y la planta. La guerrilla. Bueno, ¿cuánta gente hay? Manténgame al tanto. Como a las 2 horas después me llaman, volaron la planta, volaron las oficinas. Una cosa terrible de las muchas que pasaron. Y bueno, yo dije, llego mañana temprano. Por cierto que mi señora me volvió y me dijo, estás rematadamente loco. O sea, ¿qué vas a ir a hacer allá? Pero yo tenía que venir, o sea, era de una circunstancia que uno tiene que estar. Y cuando yo llegué, en aquel desastre de la explosión, y escombros y polvo y todo por todas partes, me encontré a la gente limpiando los escritorios y poniéndolos debajo de los árboles y sacando los computadores y diciendo, y me recibieron con un, venga jefe, que aquí vamos a echar para adelante. Esa es una imagen que no se me va a olvidar nunca. Entonces, quisiera, como hizo Rodrigo Jiménez, un distinguidísimo bananero en Cartagena hace no sé cuántos años, llegar y decir, faltan 30,000 hectáreas de banano y todo está fabuloso y vamos para adelante. No. Se nos va a poner a prueba una vez más. Pero yo tengo toda la fe y la confianza porque conozco de qué están hechos, porque lo he visto, porque veo a las nuevas generaciones y veo el mismo entusiasmo y la misma pasión que tenemos los que estamos en este negocio. Porque yo le digo a la gente que no ama este negocio, háganse un favor, dedíquese a otra cosa, porque esta vaina es demasiado exigente para estar en ella si no se siente eso. Y sé que una muy buena mayoría, si no todos, compartimos el amor por este cultivo y confío en que todos vamos a superar esto y que vamos a vivir más temprano que tarde épocas muchísimo más saludables financieramente, rentables y que nos ofrezcan mejores condiciones a todos. Muchas gracias. Vamos. Siempre me sobregiré, disculpas. No, adelante. Tenemos 2 preguntas. ¿Ok? Para hacer desde el máster nos las hacen. Bueno, gracias a quienes hicieron sus preguntas y hemos seleccionado 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo puede la industria bananera crecer frente al cambio climático y la competencia internacional sin afectar la rentabilidad del productor? Vean, ese es un tema eterno. Nos pasa a nosotros como compañía, ¿no? Le pasa a ustedes los productores, que todos queremos crecer y que queremos mejores precios. Por definición, esas cosas van en sentido contrario.
Yo, cuando veo que la industria bananera latinoamericana no está creciendo y ya sostenidamente por varios años y ahora vienen unas presiones adicionales, yo creo que esto va a permitir mejores precios que permitan a su vez crecer. Yo creo que en las condiciones de hoy, obviamente, hay gente que tiene unos rendimientos espectaculares y todavía le puede dar el negocio para crecer algo, pero no lo veo. En Ecuador, donde había un crecimiento feroz y sembraban un día sí y otro también, se ha detenido, porque la inseguridad también asusta. Y además hay otra cosa, las tierras bananeras son las tierras bananeras. Yo siempre he dicho que cuando Dios hizo al mundo, digo, aquí se va a sembrar banano. Bueno, aquí, en el Magdalena, se va a sembrar banano. Y están todas las condiciones dadas para que sea un negocio espectacular. Conforme uno se va alejando hacia el sur, ya uno se va de la Aguja, Río Frío, Orihueque, se va, ya llega un momento de Aracataca para allá, se empieza a enredar la vaina. ¿Por qué? Porque lo viví, porque sembré un poco de fincas por allá y me fue más mal que el carajo. O sea, perdón, más cigatoca, costos de transporte más altos, y en aquella época hasta había más cigatoca roja. Pero las áreas bananeras, y todavía quedan áreas, van a estar en banano siempre. Y tendremos oportunidad de crecer en algún momento. No lo recomiendo en el corto plazo. Segunda pregunta. De acuerdo a cada una de las áreas de análisis desde el gremio bananero, ¿qué soluciones se plantean para que el negocio se mantenga estable a largo plazo? Yo creo que hay cosas fundamentales. Garantizar la seguridad en todos los países. O sea, es que tenemos que tener derecho a trabajar con tranquilidad. Sé que la extorsión, igual que en Ecuador, es un tema aquí galopante y no nos afecta solo a nosotros. El que se recupere la seguridad es un imperativo. Con todo respeto, pues responsabilidad en los aumentos de mano de obra. Es muy, muy sencillo ser generoso con dinero ajeno, hay que ser prudentes. Y también pues, seguir haciendo esfuerzos en el puerto para que también ayude y tal vez que haya mejor y más infraestructura. Porque esas son las cosas que nosotros, las condiciones mínimas que necesitamos como empresarios para poder trabajar. Entonces, el Estado, bueno, en Santa Marta tenían la expresión, ha quedado fallo. Bueno, ha quedado fallo aquí, ha quedado fallo en Ecuador, ha quedado fallo en todas partes. Está el debe, ojalá responda. Creo que era hasta ahí, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, Bueno, doctor me Renato. disculpan. Muchísimas gracias, doctor Renato, por su conferencia.